día yo quiero conversar un poco del retail duro. Ayer, durante las presentaciones que tuvimos en la tarde, escuchamos mucho de la gente que está comprando por Internet. Escuchamos mucho del omnicanal. Pero el 85% de los consumidores hoy en Latinoamérica compran en la tienda dura, en la tienda física. Y esa realidad no es tan diferente aún en Estados Unidos. Para darles a ustedes un feeling de cantidad de gente. En Estados Unidos, en las 35.000 tiendas del retail más grande de Estados Unidos, de los big boxes, son 35.000 tiendas, en México son 3.500. En esas 35.000 tiendas hoy día fácilmente trabajan entre el trade marketing, la reposición, el cuidado de la góndola, sin contar cajeras, alrededor de 2 millones de personas. Si ustedes consideran los números en Latinoamérica, con 3.500 tiendas en México, estamos hablando de millones de personas que siguen aún, ¿no es cierto?, haciendo el trabajo de cuidar nuestros puntos de venta. Por ejemplo, en Chile, el 50% de la compra, ese 15 o 13% más o menos que es en Chile, ese 13% que sí compra en el Internet, el 50% va click and collect, va a la tienda a recoger sus productos. Y adivinen qué pasa cuando va a la tienda. De nuevo vive la tienda física y en muchas de esas ocasiones el cliente vuelve a comprar en la tienda. Hoy yo les quiero contar un poco cómo esto ha ido evolucionando. Ya dejamos de llamarlo ejecución del retail y hablamos de Smart Retail Execution. Hablamos de una ejecución en el retail comenzando a utilizar inteligencia. Si yo saco los ratios de las personas que trabajan en Estados Unidos haciendo la reposición en el retail, haciendo el mantenimiento de las tiendas, son prácticamente 4-1 con los números que vemos en México, en Colombia, en Brasil. Entonces, por supuesto que también hay un desafío, ¿no es cierto?, de este canal por el costo de mantener todo este sistema andando. Y la ejecución del retail, es más, tiene mayores desafíos debido a que los Rappis, los Corner Shops, los Globo, todos estos pedidos están carcomiendo el punto de venta y quitándole la experiencia de compra al consumidor, a la consumidora, que siempre fue a su carullita. Hay tiendas, por ejemplo, en Chile de Walmart, que el 25% de la venta de esa tienda está saliendo por Corner Shop. ¿Por qué? Porque están en barrios donde hay mucho uso de Internet, clases sociales altas, y eso hace que la ejecución de esa tienda haya que cuidarla aún más.